Vale, pues ahora vamos a hablar de lo que se conoce como subespacio generado. ¿Vale? Definirá lo que es el subespacio generado. Una vez acabamos este concepto, entraremos en el concepto de base y ya nos dedicaremos a ver las aplicaciones de lo que es la base de un espacio vectorial. Vale, ¿qué es un subespacio generado? Esto es una pregunta que hice yo el otro día en uno de los ejercicios. De hecho, en el primer ejercicio que os he puesto hoy, el de combinación lineal, que lo he repetido respecto a la primera vez, nos salían dos vectores. He hecho tres vectores y todos tenían la componente igual a 0, ¿os acordáis? Bueno, pues las preguntas que nos hacemos es un conjunto de vectores puede ser un sistema generador de un espacio vectorial, pero a veces me puedo preguntar ¿qué subespacio puede generar un conjunto de vectores? Es decir, un conjunto de vectores, por ejemplo, que todos tengan la componente igual a 0, todas las combinaciones lineales que pueda haber entre esos vectores será un generador de un subespacio, en este caso, del plano igual a 0. Es decir, me puede generar todo vector que esté en el plano igual a 0. Esos son muchísimos vectores, ¿vale? Entonces, definición. Dados los vectores v sub 1 hasta v sub r, perteneciente a v, llamamos subespacio generado por los vectores v sub 1 hasta v sub r al conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores. En la primera clase del otro día os dije cuáles son todos los vectores, que eran combinación lineal del vector. ¿Os acordáis que os puse este ejemplo? ¿No? Os da el vector 1, 0, 0. Y os preguntaba cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son todas las combinaciones lineales del vector 1, 0, 0? Y entonces, una de las respuestas es, pues bueno, pues fijaros que en realidad cualquier vector, fijaros que puedo poner que x y z, en este caso sería alfa veces 1, 0, 0. Por lo tanto, realmente aquí estoy obligando a que la y, a que la z sea el 0, pero la x puede ser cualquier número. ¿Vale? Entonces, en este caso, decimos que el vector 1, 0, 0 genera un subespacio de todos los vectores múltiplos del 1, 0, 0. ¿Vale? Es decir, en este caso, por así decirlo, si esto es el eje Z, esto es el eje Y y esto es el eje X, todos los vectores, que sería el 1, 0, 0, que sería el 2, 0, 0, el 3, 0, 0, el menos 1, 0, 0. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el subespacio que genera, por así decirlo, este vector, lo podemos definir de la siguiente forma.
puedo decir, por ejemplo, A como el conjunto de valores x y z pertenecientes a los reales, tal que, en este caso, aquí puedo poner alfa 0, 0, siendo alfa cualquier número de los reales. Es decir, estoy diciendo que todo número, todo vector que sea, que tenga su componente y z 0, y por lo tanto x pueda coger cualquier valor, todos esos vectores que son paralelos a alfa a 1, 0, 0, genera lo que llamamos un subespacio vectorial. ¿Por qué subespacio vectorial? Porque de R3 tenemos un subconjunto, en este caso, de vectores, está definiendo solo, digamos, un conjunto de vectores de todos los vectores que hay en R3, por eso es subespacio. O sea, ¿este vector de aquí genera todo R3? No. Pero genera todo un conjunto de vectores en R3 que estarían, por así decirlo, encima de la recta que pasa por el 0, 0 y es digamos, paralela al fx. Y si fuera 0, 1, 0, estaría en la y. Exacto. O sea que, fijaros que en el fondo lo que estamos diciendo básicamente... y habría un subespacio en el eje de Y. Y habría... Sí, claro, es decir, según el vector que yo aquí pongo, claro, esto generará un subespacio, generará otro, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo defino yo un subespacio? Bueno, voy a coger todo ese conjunto de vectores que me den y de aquí voy a considerar todas las posibles combinaciones lineales entre ellos. O sea, lo que hemos hablado antes del conjunto generador, ¿no? Que hemos dicho que todo elemento se puede pedir como una combinación lineal, pues bien, si yo los cojo todos, eso es lo que llamo un subespacio vectorial generado, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Esto es un concepto un poquito abstracto quizá, ¿vale? Pero, por ejemplo, puede ser con cualquier vector. Plan, si en vez de ser 1, 0, 0 es 4, 8. O sea, pensar que esto lo impone el ejercicio. Sí. ¿Vale? Es decir, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿el vector 1, 0, 0 puede generar cualquier vector? La respuesta es que no. Pero el 1, 0, 0 va a generar cualquier vector que esté encima de la recta en la dirección 1, 0, 0 que pase por el origen. Todo vector que esté en esa recta, estará generado por el 1, 0, 0 y todos esos vectores cogidos, por así decirlo, creando un conjunto de ellos, es lo que llamamos un subespacio generado. Le vas a poner puntuación. Exacto. ¿Vale? Por ejemplo, si os pongo, qué sé yo, os pongo el 1, 0, 0 con el 0, 1, 0, unas cosas que me puedo preguntar es ¿qué va a generar esto? Pues fijaros, ¿qué subespacio X, genera? Pues fijaros que esto va a generar cualquier vector que esté en el plano z igual a 0. ¿Por qué? Fijaros que esto sería alfa por 1, 0, 0 más beta por 0, 1, 0. Pues claro, x será alfa, la y será beta, pero la z por narices será 0. Entonces, claro, yo aquí puedo definir el subespacio A como el conjunto de elementos x y z tal que cualquier vector tenga las dos primeras componentes, sean los números que sean, pero la tercera será 0. Esto es lo mismo que decir que si esto es el eje z, cuando z sea 0, estoy
justo en el plano XY. Entonces, lo interesante es que estos dos vectores van a generar todos los vectores que estén aquí contenidos, absolutamente todos. ¿Sabes? Con esos dos vectores yo ya puedo definir cualquier vector que esté en un plano contenido en el XY. En el Z no, es decir, no hay ningún vector que esté en el plano ZI o ZX. Todos están en el plano X. Pues esto es lo que llamamos, fijaros que aquí, al decir que alfa y beta pueden coger cualquier valor, pues mira, por ejemplo, si alfa es 1 y beta es 1, acabo generando el vector 1, 1, 0. Si alfa es 0, alfa es 2 y beta es 3, pues el 2, 3, 0. Entonces, claro, me están describiendo, pues se llama generador, me están describiendo todos los vectores que pueda haber que estén contenidos en este plano. Todos. Entonces, si yo los cojo todos, eso es lo que llamamos un subespacio, que al final estamos hablando del plano Z igual a 0. Esto es el resumen. ¿Sí? ¿Entendéis un poco la idea? Es decir, mediante la combinación lineal y el sistema generador, yo puedo obtener directamente el subespacio que está generando este conjunto de vectores. Fijaros que yo ahora aquí, si yo aquí ahora puedo ir añadiendo de vectores, pues añado qué sé yo, el 0, el 0, 4, 0, voy añadiendo vectores, pero todos tienen la componente z igual a 0, se vayan generando el mismo subespacio. El mismo. ¿Vale? Vale. Seguiremos hablando de esto, pero ahora ya, aquí en 10 minutos, voy a comentar casi el último, luego hablaré de proposiciones, pero uno de los últimos apartados que nos queda por tocar, que es el concepto de base importantísimo, sí que voy a borrar esta parte de la izquierda. Está gustando mucho cómo está quedando porque yo creo que siempre hay muchas dudas y confusiones sobre el concepto este de número de vectores, dimensión, que esto hablaremos ahora, pero vais captando un poco la idea porque parecen matices como muy finos, pero en realidad son bastante relevantes, ¿eh? Vale. Base y dimensión del espacio vectorial. Espacio vectorial. Vale. Volvemos otra vez al pequeño ejemplo que hemos puesto antes, ¿vale? Acordaos que teníamos un sistema generador formado por el 1, 1 y 1 menos 1, y luego teníamos estos dos sistemas generadores, ¿no? Llamámosle a este A y a este conjunto le llamamos B, ¿vale? Fijaros que habíamos comprobado que había una ligera diferencia entre los dos, es decir, los dos eran generadores, eran sistemas generadores, pero había una diferencia entre uno y otro. ¿Cuál era? O sea, lo que decíamos es que A, o sea, esto es generador, era un sistema generador, ¿sí? Y este también. Pero había una ligera diferencia entre uno y otro. ¿Cuál era? Taparía la parte B. ¿Y això qué implicaba? O sea, ¿qué implicaba, digamos, que uno tenía infinitas soluciones y en cambio otro solo tenía una única solución? Bueno, pues lo que habíamos dicho es que el de arriba era linealmente independiente. El de abajo no. El de abajo hemos dicho que era linealmente dependiente. Entonces aquí se contesta la pregunta que nos habíamos hecho al principio, y es que, hostia, tengo
dos sistemas generadores diferentes, los dos son generados de R2, o sea, me generan todo R2, pero en uno tengo 2 vectores y en otro tengo 3 vectores. Entonces la pregunta que me hacía es, estoy buscando un sistema generador con el menor número de vectores posibles, lo que se conoce como un sistema generador minimal. Pues acabo de encontrar la respuesta. De los dos generadores, no es solo el que tenga el menor número de vectores posibles, sino que es aquel que además sea linealmente independiente. Pues bien, esto es lo que se conoce como base, en este caso, del espacio vectorial vamos a poner V. Base de V. En este caso es R2. O sea, una base, que voy a poner aquí la definición, bueno, sí, es que fácilmente ya podemos decirlo. Una base, definimos base como aquel conjunto de vectores generadores de V que además son linealmente independientes. Se cumple que son linealmente independientes. Es lo que llamamos un sistema generador minimal. Es decir, el número mínimo de vectores que yo necesito para generar un cierto espacio vectorial debe ser un sistema generador que además sea linealmente independiente. Cojonudo, porque aquí es donde queríamos llegar. Y para que os hagáis una idea, y empecéis a darle forma a todo esto, aparte de estar definiendo el concepto base, del concepto de base, define base de un espacio vectorial. Básicamente nos referimos a los ejes. Los ejes cartesianos que habéis estado utilizando durante toda vuestra vida es un ejemplo de base de un espacio vectorial. Los ejes cartesianos que se simbolizan, esto en física, si no lo habéis hecho, lo haréis, todos los vectores, en este caso, ese es el vector 1, 1, 0, 0, que es el vector que está encima del eje X. Ese es el vector 0, 1, 0, que es el que está encima del eje Y. Eso se llama J. O a veces E sub I. Esto se llama X en física, o Y. Y luego está el Z, que es el 0, 0, 1. Son vectores unitarios, Pues bien, estos tres vectores cumplen esta característica, que los tres vectores es un sistema generador y puedo obtener cualquier vector, fijaros, cualquier vector X y Z lo puedo obtener como una combinación lineal de estos tres, X por el 1, 0, 0, más Y por el 0, 1, 0, más Z por el 0, 0, 1. Cualquier vector. Más esto es una base, o sea, es una base muy importante que se llama base canónica, os la pondré. Aparte de ser la de los ejes cartesianos, pues es una base que es ortonormal, bueno, tiene muchísimas propiedades, pero una de las más importantes es que es aparte de generar todo R3 y ser linealmente independiente, sino que además es, por así decirlo, digamos, una de las más famosas, ¿vale? Pues bien, para poder obtener cualquier vector en R3, el que vosotros queráis, pues yo cojo este número mínimo de vectores que necesito, además, claro, son vectores unitarios porque tienen longitud 1, ¿vale?
Pues representa que con estos tres vectores ya tengo suficiente para escribir cualquier vector en R3 en términos de estos vectores. Ahora veremos que esto entramos en el concepto de componentes de un vector respecto a una base. Para que os hagáis una idea de lo importante que es esto, no sé, Salva, si tú has hecho algo de física, pero esto me permite, cuando tengo un vector, lo que me permite, digamos, obtener las proyecciones de este vector en cada uno de los ejes, esto hablaremos, esto que llamamos fx y esto que llamamos fi, básicamente, fijaros, 1, 0, 0 más fi, que sería 0, 1, 0. Acabo de escribir. Es que es bonito todo esto, es maravilloso. Cuando ves por qué es necesario entender todo esto, pues esto al final, lo veremos, es lo que llamamos componentes de un vector respecto de una base. Y esto ya veremos que tiene que ser único. O sea, ¿os acordáis que al principio os he puesto una situación en la que había infinitas combinaciones lineales de un vector? Vale, pues cuando yo tengo, pero claro, ya esos vectores, cuando yo tengo un conjunto de vectores que cumple, que es base, entonces yo puedo obtener un vector de una única forma, es bonito, de una única forma referido a una base. Y esto es lo verdaderamente chulo de todo esto, es fijarse en que si yo voy cambiando mis elementos de la base, es decir, los vectores que estoy cogiendo yo como sistema generador linealmente independiente, esto irá cambiando. Por lo tanto, lo que me permite a mí descomponer tantas veces ha hecho en física un vector según los ejes es justamente la definición de base. Es decir, es coger aquel número de vectores mínimos que necesito para poder, en este caso, repito, esta base, fijaros que los vectores además son perpendiculares, forman 90 grados, ¿vale? Pero bases hay muchas. Podría coger, por ejemplo, me podría inventar ahora, esto podrían ser otros dos ejes, ya no son perpendiculares, pero estos son dos vectores, como solo son dos y tienen direcciones diferentes, no son linealmente dependientes, son independientes y además estos dos vectores podemos comprobar que generan torrenos. Por lo tanto, mi fuerza yo la podría descomponer en estos dos vectores, en estos dos ejes. Lo que pasa es que, claro, fijaros que ya no son perpendiculares, es decir, ya la proyección ya cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, esto es una de las cosas que quiero que empecéis a pensar porque, para que paséis, digamos, de la parte abstracta a la parte, digamos, más, un poquito más aplicada, ¿no? Es decir, simplemente es el conjunto de vectores que yo voy a elegir a partir del cual mi fuerza, mi vector, yo la voy a proyectar, ¿no? Y lo que llamamos proyección, en realidad, es justamente el coeficiente que pongo delante de cada uno de los vectores. ¿Vale? Eso es interesante esta parte. ¿Tenemos un poquito más de tiempo? Sí, tenemos un poquito más de tiempo. Vale, otra cosa que os quería comentar. Estamos dando base y ahora voy a definir el concepto de dimensión. ¿Vale? Vale, la base lo que voy a definir es aquel conjunto de vectores que pertenece al espacio vectorial, que es un sistema generador y que además son linealmente independientes, ¿correcto? Vale, pues la dimensión de un espacio vectorial, atención, luego aquí, la dimensión, vamos a poner aquí, definición, dimensión de un espacio vectorial, es el número de vectores de la base de
dicho espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir, a ti te dan un conjunto de vectores, los que sean, y tú lo primero que vas a observar es si ese conjunto de vectores genera ese espacio vectorial, ¿no? Pongamos que te dan cuatro vectores de 3 componentes, y te preguntan primero si esos 4 vectores de 3 componentes es una base de ese espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Esto lo haremos, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si esos 4 vectores pueden generar todo R3. Es decir, cogemos un X y Z que sea combinación lineal de esos 4 vectores. Vale. Pongamos que supera la prueba y que sí es generador. Es decir, que yo encuentro solución en esa combinación lineal. Siguiente paso. Compruebo que sean linealmente independientes. ¿Pero qué va a ocurrir? Y ahora luego de una serie de proposiciones. Según el valor de la dimensión, el número de vectores de la base está fijado. Por ejemplo, bueno, espera, que si no me voy por las ramas. Total, que si yo encuentro, por ejemplo, que de esos 4 vectores no son linealmente independientes, que es lo que va a ocurrir, y 3 son independientes, la dimensión del espacio es 3. Es decir, el número de vectores que tenga esa base será la dimensión de ese espacio vectorial. Dicho de otra forma, si yo tengo la base, que vamos a llamar base canónica, BC, base canónica, formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Fijaros que, ¿qué podemos decir de estos 3 vectores? ¿Qué pasa por todos? Que es generador de R3. 1. 2. ¿Podemos decir que es linealmente independiente? Yo, o sea, os lo dejo para que lo probéis, pero es más que evidente que sí. Alfa por 1, 0, 0, más beta por 0, 1, 0, más gamma por 0, 0, 1 igual a 0, 0, 0, os dará que alfa es 0, beta 0 y 0, seguro. Por lo tanto, el sistema generador y además son linealmente independientes, lo que es base. O sea que esto es la base canónica que va a ser una de las más importantes, ¿vale? Y la pregunta que yo ahora me hago es lo siguiente: ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial, que genera estos 3 vectores? La respuesta es 3, porque hay 3 vectores. Por lo tanto, y tiene sentido, la dimensión de algo que genera R3 es 3. ¿Vale? Y esto es importante, esto es muy muy importante. Fijaros que yo os estoy saltando de espacio vectorial a subespacio vectorial constantemente, ¿vale? Cuando yo os diga ahora, por ejemplo, vamos a decir, o sea, este concepto de aquí es importante porque realmente no solo me va a definir, o sea, no solo es capaz de hablarme sobre la dimensión del espacio vectorial, sino incluso también de la dimensión de un subespacio vectorial. Pongo, por ejemplo, os hago fijaros, un pequeño comentario a lo que hemos obtenido antes, ¿no? Antes, recordáis que habíamos obtenido, ejemplo anterior, habíamos obtenido que el espacio generado, creo que era por los vectores, que era 1, 0, 0, y no sé si era el 1, 1, 1, me parece, o algo así. Recordad que habíamos obtenido, era alfa, beta y 0. ¿Os acordáis de esto, si no recuerdo mal? Para alfa y beta pertenecientes a los reales. Esto lo hemos hecho antes, ¿no? Es decir, yo os he dado 2 vectores, hemos hecho la combinación lineal y yo os he dicho, todas las combinaciones lineales de esos vectores es lo que llamamos subespacio, que os he dicho. Esto es lo mismo que decir que el subespacio generado es justamente el plano z igual a 0, ¿no? Esto es lo mismo.
La pregunta que yo me hago ahora es, ¿cuál es la dimensión de este subespacio vectorial? Fijaros que uno dice, bueno, como tengo vectores con 3 componentes, la dimensión debe ser 3. Cuidado, porque para empezar, tener en cuenta que esto es un subespacio, no es todo el espacio R3, ¿vale? 1, 2. Que sus habitantes tengan 3 componentes no quiere decir que puedan generar todo R3. Y aquí viene, digamos, la pista. Fijaros que si estoy diciendo que esto es lo mismo que el plano z igual a 0, el plano z igual a 0 es el plano XY. Perdón, el plano z igual a 0, sí, exacto. Entonces, claro, para generar el plano XY, ¿cuántos vectores? Para construir mínimamente ese, yo necesito 2 vectores. Por lo tanto, la dimensión de este subespacio va a ser 2. O sea, que es muy importante que empecéis, digamos, a separar estas ideas de dimensión según los vectores, dimensión del subespacio, porque se van a ir dando muchas vueltas con todo esto y es importante que sepáis diferenciar una cosa de la otra, ¿vale? Y esto, claro, ¿cómo lo podemos saber? Lo podemos saber por el concepto de base y de dimensión. De aquí diríamos, vale, de aquí esto decíamos que X era alfa, que Y era beta y que Z valía 0, ¿no? Entonces, fijaros lo que voy a hacer yo ahora. Lo que voy a hacer yo ahora, para que veáis un poco, y esto es una forma rápida de, por así decirlo, digamos, de desgranar cuáles son los... Bueno, esto repito, a lo mejor no era, pero eran 2 vectores. Creo que era el 1,0,1 y el 0,1,0. Pues, fijaros, ¿cómo de aquí puedo pasar aquí? De aquí a aquí ya sé pasar, pero ¿cómo puedo pasar de aquí a aquí? Pues, ahí va el truco. Fijaros que X depende de alfa, ¿sí? Y depende de beta. Alfa y beta no tienen por qué ser iguales. Uno puede coger el 1 y otro puede coger el 2, ¿vale? O incluso pueden ser iguales, diferentes, pero pueden coger cualquier valor, ¿vale? Aquí a lo que me refiero es que se consideran como parámetros diferentes, ¿vale? Pues bien, básicamente una de las cosas que yo puedo hacer aquí es coger y escribir cada uno de ellos como combinación lineal de esos mismos parámetros. Por ejemplo, si la X digo que es alfa, ¿cuántas veces se está multiplicando por alfa? Una. ¿Y cuántas veces se está multiplicando por beta? Por beta. Mira, beta. Ninguna. Maravilloso. ¿Y la beta? Pues la beta, ¿cuántas alfas tiene? Ninguna. ¿Cuántas betas tiene? Una. ¿Y la z? La z es 0, no tiene ni alfa ni beta. Pues fijaros una cosa, esta columna y esta columna de aquí, por definición, es lo que llamamos un sistema generador. ¿Por qué? Porque fijaros que está definiendo un X y Z generado, en este caso, por estos dos parámetros. Por lo tanto, estos vectores de aquí es directamente lo que llamamos un sistema generador, que además a simple vista ya sabéis que son independientes. Por lo tanto, esto es la base de este subespacio vectorial. Y son dos, no tienen dimensiones. ¿Vale? Esto es para... un aplauso, un aplauso de estos bestiales, Es decir, que fijaros, de aquí, tan simple como esto, acabamos de obtener que los vectores 1, 0, 0, 1, 0, 0 y el 0, 1, 0 es un sistema generador de, atención, no de R3, de A, ¿sí? Y además son linealmente independientes. Luego ya puedo decir que esto es
es una base de A y que la dimensión de este subespacio es el número de vectores que tiene la base, que son 2. Así que la dimensión de A es 2. Si habéis entendido esto, próximo día pondremos unos cuadros proposiciones que lo dirán mejor, pero esto es la esencia de todo. La esencia de todo. ¿Vale? Os voy a poner unos cuantos ejercicios para casa. Por ejemplo, voy a poner... mira, voy a poner... voy a coger la cosa. Aquí, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven a las últimas? Sí. Gracias. Oye. Esto. Memoria en padre. Voy a poner aquí un ejercicio sobre con las combinaciones lineales. Voy a poner alguna, pero quiero en general estos sistemas ordenadores van a ser la aquí. Mira, ejercicios para casa, os pasaré más, pero de momento ejercicios para practicar en casa. Vale, estudiar si los siguientes vectores, vamos a poner el conjunto de vectores, forman la base